Bienvenidos al podcast de Liniers. Yo soy Jerónimo Luna. Hoy me encuentro con mi amigo Ángel Manuel García Carmona desde España y hoy vamos a estar tocando el tema de la subsidiariedad, ¿sí? Entonces, bueno, Ángel, ¿cómo andás? Muy buenas tardes desde España, todo bien. Muchas gracias. Bueno, Ángel, para empezar, nos gustaría que nos cuentes qué es el principio de subsidiariedad y cuál es la relación justamente con esto que hacemos nosotros, que es la defensa de la hispanidad. Bueno, el principio de subsidiariedad es más bien algo que está contemplado en la doctrina social de la Iglesia, que luego volvió a redefinir muy bien San Juan Pablo II en su encíclica Centesimus Annus, estipulándose por él mismo que las comunidades o unidades de orden superior no deberían de interferir en las de orden inferior, que por sí mismas deberían de tener autonomía para poder satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas. ¿Qué relacione con la hispanidad? La cuestión del catolicismo, básicamente. La hispanidad no se entendería sin su catolicidad. La doctrina social de la Iglesia no es nada anticatólica. Por supuesto, bueno, eso siempre lo remarcamos, ¿no? En este podcast, justamente la hispanidad se podría decir que es uno de los últimos bastiones de la cristianitas, ¿no? Ángel, entonces nos gustaría que nos respondas, ¿no? Una otra pregunta que creo que es fundamental. ¿Qué posibilidades hay en este mundo moderno con gobiernos liberales, ¿no? Con el entorno simbólico liberal, socialista, para aplicar justamente el principio de subsidiariedad? ¿Y qué relación guarda con la Unión Europea? Lo primero que hay que decir que la Unión Europea, bueno, eso que oficialmente se llama así, pero que en realidad Ujú. está siendo una nueva Unión Soviética, está incumpliendo ese principio en absoluto. No solo en tanto que niega la esencia cristiana del continente, sin la cual Europa no tendría sentido, sino que está procediendo a una intensísima centralización, no solo fomentando el paso de los estados-nación a ese Estado único europeo, sino también incentivando y alentando políticas intervencionistas sobre las empresas, sobre las familias, etcétera. Cabe recordar, por ejemplo, que la Unión Europea promueve la ideología de género, aparte de Ujú. otras ideologías revolucionarias. Incluso están con la Convención de Estambul, con la que se pretende imponer a todo el continente la cuestión feminista bajo el pretexto de la violencia contra la mujer. Y con eso, junto a otras cosas, pues se anula la libertad de las familias para educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones morales. Y hay algo que nos puede ayudar a los que no somos expertos en el tema, que es también una pequeña reflexión que puedes hacer, Ángel, sobre las diferencias con la ley positiva, ¿no? Que rige actualmente los estados modernos, ¿no? Con el republicanismo, con el estatismo, y qué pro y contra se puede ver en relación justamente con estas cosmovisiones. Para comenzar, perdón, la cuestión positivista o de ley positiva Ujú. es totalmente contraria a la ley natural. No es que se base en la representación textual sobre algo físico o virtual de la ley natural, sino que es antitética de la misma. El positivismo puede considerarse como una de las consecuencias de ese mismo modernismo que nos ha brindado lo que conocemos actualmente como Estado. El derecho natural
divino, es de origen divino, eso no hay que olvidarlo, reconoce el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, para la cual hace falta tener propiedad, aparte del derecho a ser defendido y protegido en pro de esos derechos. La ley positiva más bien responde a la invención de falsos derechos que suponen elaboración de verdades oficiales, interpretaciones contra natura, que como digo, en contra de la verdad oficial, y por toda esa sistemática contra natura y de ir enfrentadas hacia la verdad, una cosa es la verdad oficial y otra la verdad oficial y otra es la verdad, hay que hacer una distinción entre los dos conceptos, y que algo sea oficial no implica que sea legítimo ni verdadero, y para todo ello necesitan adoctrinar, manipular y coaccionar. El progreso no se puede planificar por su propia naturaleza, la evolución es espontánea, los ingenieros sociales no marcan nada espontáneo. Y por otro lado se puede decir que los derechos positivos guardan relación con coacciones a terceros en otros aspectos, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a la subvención para tu asociación, el derecho al subsidio de no sé qué. Podemos contemplar en esto los derechos de los inmigrantes, que también suponen discriminación positiva, igual que los LGTBI. Ahora bien, ¿qué ocurre con el principio de subsidiariedad? No tiene sentido vincularlo para nada a la ley positiva, porque la ley positiva tiende, con cada aplicación de la misma, a aniquilarlo. De hecho, lo que algunos entienden como Estado moderno, lo entiendo como el Estado sin más, ha ido progresivamente vulnerando ese principio, y cada vez va más, porque la revolución sigue su curso, el intervencionismo estatal es cada vez mayor. Hay algunos países donde hay algún buen gobernante que ejerce un poco de contrapeso, por ponerte un ejemplo, Bolsonaro, pero la tendencia del Estado es expansionista y progresivamente más problemática. Se han erosionado las cuestiones de influencia de los cuerpos intermedios, familias, gremios, comunidades, asociaciones, iglesias. Se busca atomizar a la sociedad, pero no para que el individuo sea más libre, sino para asegurar la dependencia del Estado. Tengamos en cuenta que se busca sustituir a Dios por el ente artificial y demoníaco que conocemos como Estado. Y se busca, y obviamente para eso hace falta que el individuo tenga inculcados valores cortoplacistas y hedonistas, así como de irresponsabilidad, y pierda toda la esperanza en el más allá y solamente pueda agarrarse al Estado. Y el principio de subsidiariedad, bien entendido, pues interpretado políticamente, se basaría en descentralización, en una descentralización y respetar la autonomía de las distintas esferas. La familia, no solo a nivel territorial, sino a nivel social. No es cuestión que familias, comunidades, municipios, región, todo en un orden jerárquico, pero que a su vez hazlo una máxima descentralización. Por ejemplo, los temas de caridad, en principio que los resuelva una comunidad de vecinos. Si la familia no puede, luego pues que se puede pasar a una comunidad más extensa o a una iglesia. Las universidades también deberían de tener su propia autonomía,
los trabajadores podrían adscribirse libremente a una asociación que les representase. Podríamos considerarlo como sindicato, aunque no con lo que se tiene ahora en la mayoría de países, que son grupos de presión del movimiento obrero, que más bien los tratan como rehenes para las causas estatistas, colectivistas, obviamente adaptadas a ese mismo avance de la revolución. Ahora bien, quisiera hacer una observación. El principio de subsidiariedad no determina que el Estado deba o no deba de existir. Lo digo por quienes puedan advertir algo bien en un sentido o en otro. Obviamente, su aplicación permite desarrollar contrapesos de poderes, así como una descentralización muy considerable frente al centralismo que era modernista. Y fruto de todos estos tinglados y montajes artificiales. Y guarda también relación con el tema de la soberanía social, en contraposición con la soberanía política. Y dentro de la soberanía social, pues se encontrarían los distintos cuerpos intermedios en los que se podría organizar la sociedad. La clave es que la sociedad sea libre, autónoma. No es cuestión de atomizar al individuo. Esto no quiere decir... El principal fuero es el individuo. El individuo debe ser libre. Pero una cosa es que tenga libertad para obrar bien y prosperar, y otra es atomizarlo, aniquilando toda relación social, familiar, así como alguna estructura natural, ya que también estamos inmersos en un proceso de ingeniería social que busca aniquilar toda institución natural, conforme a la antropología cristiana. Y, por ejemplo, el matrimonio es un blanco en tanto que es la base para la formación de familias. La natalidad es lo que hace posible que haya sociedades florecientes. Claro, bueno, esto también es algo primordial a entender, entonces el principio de subsidiariedad, ¿no? Es la esencia del Estado moderno difiere totalmente entonces de lo que son los principios católicos. Y el análisis que hace Ángel es este, ¿no? Hay una cierta incompatibilidad entre el Estado moderno y lo que sería la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Es por una cuestión de esencia. Una cosa es la ley positiva, sí, la modernidad, y otra cosa es el orden natural que viene, que viene de la revelación de la tradición de la Iglesia y de las Santas Escrituras, ¿no? Son dos formas de ver la vida, una desde el naturalismo, desde el humanismo, del positivismo, del nominalismo, y el otro desde el cristianismo. Son dos cuestiones, se puede decir, separadas, ¿no? Son dos cuestiones autónomas y que en algunos puntos sí se pueden relacionar, no obstante en esencia son totalmente diferentes. Ángel, una pregunta creo yo para cerrar. ¿El principio de subsidiariedad tiene alguna aplicación a Sí, futuro, tanto en los países hispanos como en una aplicación práctica? Es un análisis complicado, lo sé, debido a que, bueno, vivimos en tiempos modernos, eh, con gobiernos justamente de la misma índole, algunos más liberales, otros más socialistas, algunos más conservadores. No obstante, es complicado ver eh, partidos políticos, ¿no? Porque es parte de la esencia del mismo, que se denominen católicos. Pero es posible, aunque sea fuera de democracia, aplicar el principio de subsidiariedad. a ver, es que el principio de subsidiariedad no es algo que se defina como consecuencia y medida de auxilio de la susodicha y dichosa democracia que consolida las dictaduras de la mayoría y facilita Ujú. el ascenso al poder
de los totalitarios. El principio de subsidiariedad, para una aplicación política y bien entendida, pues se puede ver como una orientación en pro de la descentralización política, aparte de respetar la capacidad de la sociedad para autoorganizarse y para autoorganizarse y para que las familias tengan la mayor autonomía posible, que recordemos que son la última unidad de resistencia frente al totalitarismo y el expansivo y problemático poder de los estados. El estado, si no existiera, mejor, porque es un artificio revolucionario y demoníaco. No, insisto que no es tanto el problema con la organización política, porque obviamente alguna forma de organización habría incluso en una de esas comunidades privadas resultantes de sociedades sin Estado. La autoridad y la regla tampoco son un problema. El problema es simplemente el Estado moderno como artificio revolucionario. Y como digo, para aplicar la subsidiariedad, pues es cuestión de respetar la capacidad autoorganizativa de la sociedad, obviamente con sus leyes morales, que se puedan consolidar libremente distintos cuerpos intermedios, que las familias sean autónomas, políticamente que haya una descentralización lo máxima posible, como mínimo pues lleguemos hasta los municipios y que estos tengan capacidad total para ser responsables de sus finanzas y de sus leyes. Podríamos explorar el escenario de la secesión tal y como contempla la constitución del Principado de Liechtenstein, pero de Liechtenstein, pero como digo, cuestión de descentralizar y respetar a la sociedad. Y una puntualización me gustaría hacer. La solidaridad, que también viene contemplada en la doctrina social de la Iglesia, es un deber moral. Tan ilegítimo y tan inmoral es ser un vago como negar tu deber de entrega al prójimo. Ahora bien, la solidaridad es voluntaria. Estamos llamados a ella en tanto que si somos libres es para hacer el bien. Y hacer el bien es ayudar a los demás. Y va de hecho relacionada con la subsidiariedad. De hecho ha sido el modernismo, bueno, el asistencialismo, el socialismo, la consolidación del bienestar del Estado, lo que ha desincentivado la caridad de la sociedad. Pues alguien tiene problemas, voy al ayuntamiento, a los servicios sociales, relleno unos trámites que me den una paguita, que de hecho esas paguitas tienen problemas no solo macroeconómicos, porque la cuestión no es simplemente que pueda aumentar la deuda o el déficit o que la presión fiscal suba en general. Hay que tener en cuenta la dimensión técnica y la dimensión más moral. Y no beneficia a nadie. Primero, desincentiva el trabajo. Considera a esa persona como dependiente del Estado. La somete al mismo. Además, al Estado le interesa tener súbditos que la partitocracia aprovecha para beneficio propio, por ejemplo, cuando haya elecciones. Y también altera el mercado de trabajo y complica que, por ejemplo, alguna empresa pueda crear oportunidades para los mismos. La presión fiscal junto a la burocrática muchas veces complica que las empresas puedan crear más puestos de trabajo o pagar mejores salarios. Porque tengamos en cuenta que una gran proporción de nuestras nóminas va destinada al Estado.
Y obviamente, cuando te ayuda el prójimo, piensa la familia, un vecino o una comunidad religiosa o secular, pues la idea básicamente es ayudar, pero no piensan en convertirte en un súbdito de esa organización. Pero al Estado sí que le interesa. Por lo tanto, la solidaridad es voluntaria, es un deber moral participar en ella y va relacionada a la subsidiariedad. Y que estemos llamados a ayudar al prójimo no tiene nada que ver con promover el estrangulamiento económico y político que aplica el Estado sobre la sociedad, que satisface sus necesidades por una especie de entorno que se conoce como mercado. Cuanto más regulado está el mercado, pues más estrangulada queda esa interacción de la sociedad para satisfacer sus bienes y sus necesidades. Esto ha sido el podcast de Liniers. Yo soy Jerónimo Luna y los esperamos en la próxima entrega.